Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary Knott. ¿Según cuál estándar? En el Antiguo Testamento, la ley de Dios impuesta por los sacerdotes, los reyes y los jefes de las tribus había de servir como una gran luz a las naciones extranjeras. Pero el evangelismo a un plano personal no se enfatizaba. Los profetas predicaban a los extranjeros, como indica el libro de Jonás. Pero la creación de un orden agradable a Dios por medio de las instituciones de Israel fue el primer paso de Dios. La sabiduría de Israel, demostrada por las leyes de Israel, llevaría a las naciones al arrepentimiento. Léase Deuteronomio 4 del 5 al 8. En la época del Nuevo Testamento se ha hecho hincapié en el evangelismo personal, porque el reino de Dios ya no se asocia con una religión geográfica o nación particular. Cuando se describieron los documentos del Nuevo Testamento, ya no había un orden civil que se pudiera asociar con Dios y con su ley. Pero este hecho del primer siglo después de Cristo no se debe usar como un pretexto para liberarse de la tarea de dominio en el área del gobierno civil. La ley de Dios es aún moralmente válida. Por lo tanto, es todavía judicialmente válida. Si no vale la pena poner en vigor judicialmente una ley en cuanto a los crímenes externos contra Dios o el hombre, entonces tampoco es válida moralmente. Si se prohíbe moralmente que un hombre asesine a su prójimo, seduzca a la esposa o hija de su prójimo o robe a su prójimo, entonces también se le debe prohibir judicialmente. Hemos vuelto a la cuestión de neutralidad, el gran mito de la neutralidad. La obra de la ley está en los corazones de los paganos, pero no la ley misma. Romanos 2, 14 y 15. Ciertas vagas imitaciones de la ley de Dios son impuestas por los gobiernos civiles paganos, pero la ley de Dios no lo es. No hay una ley neutral, entre comillas, universalmente reconocida. No hay, lógicamente, una ley neutral irrefutable. Hay la ley revelada de Dios y hay todos los demás órdenes legales. Al negar la legitimidad de la ley de Dios en el área del gobierno civil, los hombres afirman la validez de algún otro orden legal, o sea, una variación de las sociedades del Satanás. No hay definiciones humanistas reconocidas universalmente del robo, del homicidio o del asalto. Por cierto que no hay castigo universalmente aprobado para estos crímenes. ¿Cómo pues puede un cristiano contentarse con menos que la política legal del Antiguo Testamento en cuanto al gobierno civil? ¿Prefería vivir bajo Faraón o bajo Balsasar? ¿Por qué entonces dicen tanto cristianos que no hay una ley bíblica para los gobiernos civiles de hoy? ¿Por qué prefieren vivir bajo el control de algo que no es la ley civil de Dios? ¿Por qué siguen haciendo de Egipto y Babilonia sus hogares? ¿Hasta cuándo van a continuar sosteniendo esos cristianos que cualquier orden legal se puede aceptar? No importa dónde o cuándo se viva, salvo uno, el orden legal establecido por Dios para su pueblo y entregado por Moisés y los profetas. ¿Hasta cuándo seguirán defendiendo la legitimidad de Egipto y Babilonia y negando la legitimidad de Jerusalén? ¿Hasta cuándo se permitirán seguir siendo engañados por el mito satánico de las leyes neutrales, los jueces neutrales y los gobiernos civiles neutrales? ¿Cuándo reconocerán la verdad de la advertencia de Jesús? El que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge desparrama. Mateo 12:30. No han encarado seriamente el anuncio de Jesús. ¿No penséis que he venido para traer paz en la tierra? No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:34 y 36. Cristo divide a su pueblo de los miembros de su propia familia, y aún así hay literalmente millones de cristianos hoy en día que dicen que es imposible que Cristo divida a los hombres de sus gobiernos civiles y de las leyes anticristianas de dicho gobierno. Increíble, ¿no? Cristo divide la institución más importante, la familia, y aún así Él deja intacto la relación entre su pueblo y cualquier gobierno civil sobre la tierra actualmente o en el futuro. ¿Es esto probable? ¿Cierto? Y si no, ¿en base a qué debe el cristiano juzgar la conducta del gobierno civil que le rige? Obviamente, por las leyes de Dios tocante el gobierno civil. ¿Y dónde encontramos tales reglas judiciales? Esto será un choque para millones de evangélicos modernos. La Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. ¿En qué otro lugar podemos encontrar estas reglas? Si continuamos sosteniendo que no hay tales reglas, que el Antiguo Testamento ya no es válido y que nos es prohibido que ejerzamos un gobierno obediente a Dios conforme al Antiguo Testamento, entonces nos hemos colocado en principio bajo el dominio de Satanás y sus reinos paganos. Estamos de vuelta en Egipto o Babilonia, de donde Dios libertó a su pueblo hace mucho tiempo. Conclusión. La ley de Dios es una revelación de carácter de Dios. El negar la validez de la ley es nublar la revelación del carácter de Dios a ojos del hombre. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es que la restitución ya ha sido hecha. Se ofreció un sacrificio. Los hombres que se aferran a la justicia de Cristo no pueden ya ser condenados por la rebelión de Adán. Somos libertados de la maldición de la ley, aunque no de las obligaciones de la ley. La ley es una herramienta de dominio para nosotros, dominio sobre nuestras propias vidas, la esfera moral, dominio sobre los actos ilícitos de los rebeldes, la esfera judicial, y dominio sobre la creación, la esfera de dominio. Si rechazamos esta herramienta maravillosa en el nombre de una libertad, entre comillas, sin ley, en nombre de la gracia, entregamos al mundo en principio a Satanás. La Biblia nos dice que el reino de Satanás va perdiendo poco a poco, que no puede resistir, que las puertas del Hades no pueden sobrevivir. No hemos de abandonar la herramienta de dominio, la ley de Dios, porque al hacerlo abandonamos la lucha y la tarea de dominio encomendada por Dios a su pueblo. Una generación siempre puede abandonar su tarea encomendada. Israel lo hizo inmediatamente después de la liberación de Egipto. Dios castigó a aquella generación entera, menos 2 hombres, Josué y Caleb. Solo estos 2 hombres recomendaron a los líderes de Israel que había de invadir la tierra de Canaán, que Dios les había entregado a los cananitas en sus manos. Los otros espías enviados por Moisés volvieron a informar acerca de los gigantes en Canaán y la derrota segura que le esperaba. El incidente estaba registrado en el libro de Números, capítulo 14. Dios permitió que solo Josué y Caleb entrasen a Canaán. Todos los demás murieron en el desierto. Aunque una generación pueda abandonar la tarea encomendada de dominio,
No todos lo harán. Tarde o temprano, una generación de cristianos se convencerá de que su Dios es soberano, que la ley de Dios es válida y que el pueblo de Dios es victorioso en el tiempo y en la tierra. Cuando estas opiniones se extienden a través de su nación o a un grupo dentro de una nación, las bendiciones comenzarán de nuevo. El pueblo dejará de vagar en el desierto impetuoso por sí mismo. Volverán a Dios y a su ley y a su tarea de dominio. Empezarán de nuevo a extender el reino de Dios en el tiempo y en la tierra, aquí y ahora.